Libro tercero. Estudiante en Cartago. Desde los 17 a los 19. Buscando amor. Llegué a la ciudad de Cartago y a mi alrededor hervían los amores impuros. No tenía a quien amar, pero deseaba amar. Odiaba la seguridad y me aburría la vida sin peligros. Sentía en mi interior una hambre inmensa de amor y me faltaba el verdadero amor que eres tú mismo, oh Dios mío. Sensualidad. Mi alma sentía mezquina avidez de saciarse de gozos sensibles. Amar y ser amado era para mí la más dulce ocupación, sobre todo si lograba gozar del cuerpo de la persona amada. Y manchaba la pureza de la amistad con las impurezas de la pasión y oscurecía los horizontes de mi alma con las tinieblas de la pasión sensual. Mi espíritu feo y deshonesto sentía un orgulloso deleite de que me consideraran una persona elegante y un hombre de mundo. Porque si es verdad que mi amor fue corrompido y contraje un enlace secreto que me producía satisfacciones, también es verdad que esto me produjo angustias por celos, sospechas, cóleras, peleas y temores. Por fin cal en las redes del amor. Dios mío, qué bueno fuiste al rociar de tanta amargura aquella pecaminosa suavidad. Subtítulo: Pasión por el teatro. Me sentía fuertemente atraído por las representaciones teatrales, llenas de imágenes en las cuales estaban retratadas mis propias miserias y que encendían el fuego de mis pasiones. Cuánto sufrimiento inútil por aquellas sentimentales representaciones que me llevaban a sentir compasión por los sufrimientos imaginarios que allí se presentaban. Actualmente siento más compasión y pena por los que se dedican a los vicios que por todos los sufrimientos imaginarios de las representaciones teatrales. Subtítulo: Primero en los estudios, pésimo en el comportamiento. Aunque a mi alrededor volaba compasiva tu misericordia, yo me iba enviciando en una cantidad de maldades. Me dejaba llevar por los atractivos de una curiosidad limpia. Te abandonaba a ti, Dios mío, y rendía tributo a lo que el demonio me aconsejaba, dedicándome a cumplir lo que anunció Moisés. Obedeciendo al demonio y no a Dios. Éxodo capítulo 32. Con mis malas acciones, pero en cada una de ellas tú me enviabas el castigo de los sufrimientos. Se cumplía en mí lo que dice el Salmo 75. El Señor tiene una copa de amargura en la mano y la da a beber hasta las últimas gotas a los que se dedican a obrar el mal. Hasta en lo sagrado. Recuerdo que hasta en el mismo templo me atreví a desear y a tratar de hacer lo que a ti te desagrada, cumpliendo lo que lamentaba San Pablo. Las pasiones pecaminosas obran en nuestros cuerpos, haciendo que produzcamos frutos que dan muerte a la santidad. Romanos capítulo 7, versículo 5. Tú me corregiste muy fuerte, interiormente y exteriormente, aunque no tan duramente como yo me lo merecía. Oh Dios mío, misericordia mía, refugio mío, qué terriblemente corrompidos eran aquellos con quienes yo trataba, y todavía me sentía orgulloso de ello, alejándome cada vez más de ti, entusiasmado por mis caminos de maldad y no por los tuyos, que son de santidad, y amando un libertinaje exagerado que no me llevaba a la verdadera libertad del espíritu. El primero y el más orgulloso. En aquellos estudios me preocupaba para la carrera de abogado,
y en ellos muchas veces obtenía más triunfos el que lograba hacer mayores trampas. La ceguera humana es tan grande que llegaba a enorgullecerme hasta de la más misma ceguera y del mismo mal que hace. Yo ocupaba siempre el primer puesto en mi curso de aquella institución estudiantil y disfrutaba mi vanidad soberbiamente y me hinchaba de pedantería. Subtítulo: Actitud entre los promotores del desorden. En ese numeroso plantel de estudiantes yo era uno de los más tranquilos y de los que menos les gustaba pertenecer al grupo de los revoltosos, a los que les encantaba sembrar el desorden por todas partes y trataban de mantenerme calmado ante sus terribles fechorías. Aunque participaba de algunas de sus alegres reuniones, nunca aprobaba su modo de proceder contra el orden y la disciplina, de lo cual ellos sí se enorgullecían. Abusaban de la sencillez de los ingenuos para hacerles trampas pesadísimas. Con tal de poder dedicarse a sus juergas y fechorías, cometían acciones lo más semejante posible a las de los demonios. Exageración. Aquellos revoltosos eran tan maleducados y tan esclavos del espíritu de burlonería, de seducción y de perversión, y tan maliciosamente engañadores, que poco a poco se iban desacreditando ante los demás y cayendo en ridículo, y los males que habían tramado en contra de los otros se les volvía en contra de ellos mismos. Subtítulo: Una lectura me transformó admirablemente. Aunque rodeado de esta clase de compañeros y en una edad en la que a veces la seriedad no es la nota predominante, yo me dedicaba al aprendizaje de los libros de la elocuencia. Trataba de sobresalir en esta materia, pero lo hacía por fines indignos, por vanidad humana y por aparecer bien ante los demás y adquirir fama. Cicerón. Estando en estos estudios me encontré con un libro del mayor orador romano, Cicerón, año 44 a.C. Todos admiran su libro, se titula Hortensio. Es una exhortación a estudiar la filosofía y su lectura obtuvo un cambio impresionante en mi modo de pensar y en mi mundo afectivo, y hasta sirvió para que yo dirigiera mis oraciones hacia ti, Dios mío. Su lectura fue para mí una enorme ganancia espiritual. Buen cambio. Desde que leí aquel libro de Cicerón, mis deseos y proyectos fueron otros. De un momento a otro mis planes de conseguir gloria vana perdieron su valor. Y ahora lo que mi corazón ansiaba con todas las fuerzas era conseguir la sabiduría que lleva a la inmortalidad. Y comencé a levantar el espíritu para iniciar mi retorno hacia ti. Ahora ya no leía solamente para mejorar mi estilo literario. El dinero que me enviaba mi madre a mis 19 años, 2 años después de la muerte de mi padre, no lo dedicaba ya a tratar de cultivar mi vanidad y mis deseos de aparecer, sino de adquirir la verdadera sabiduría. Leía y releía aquel libro, no paraba de gozar su estilo elocuente, ni para aprender a tener más brillo y elegancia en mi modo de hablar y escribir, sino para formarme mejor. Mi mejor deseo, Dios mío, qué deseo tan grande tenía yo de elevar el vuelo de mi espíritu hacia ti. Desde las realidades terrenas, sin darme cuenta que eras tú el que estabas acercándose hacia mí. Pero antes tenía que convencerme de que aquello que decía Job, en el Señor están la sabiduría y el poder, y de Él viene la inteligencia y el consejo. Job, capítulo 12, versículo 13.
eras tú el que me estabas concediendo el amor y verdadera sabiduría. Peligro. Buscaba la sabiduría en la filosofía, pero resulta que muchos filósofos, con sus equivocadas enseñanzas, seducen la mente y la llevan al engaño, y se cumple lo que decía San Pablo. Hay que tener cuidado con los que quieren atraer con teorías filosóficas engañosas. Esas son solo enseñanzas de hombres y no se inspiran en Cristo. Colonicenses capítulo 2, versículo 8. Una falla. Por aquella época, aunque yo no había leído nunca estas palabras del apóstol, sin embargo, notaba una grave falla en el libro de filosofía que estaba leyendo. Y era que allí no encontraba el nombre de Cristo. Y es que a este nombre santísimo lo había aprendido a amar desde pequeñito, oyendo las enseñanzas de mi madre, y lo guardaba en lo más profundo de mi corazón. Por eso el libro de Cicerón, aunque era una obra seria y literariamente muy bien escrita, no lograba entusiasmarme del todo. Subtítulo: Mi encuentro con la Sagrada Biblia y mi decepción. Fue entonces cuando me decidí a leer y estudiar la Sagrada Escritura. Pero tuve que convencerme que la verdadera comprensión de ese libro santo no está al alcance de los que están llenos de orgullo, sino únicamente de los que son sencillos como los niños. Es un libro con apariencia de sencillez y humildad, pero que por dentro es sublime y lleno de misterios. Yo no era la persona apta para poder comprender las palabras de la Sagrada Escritura, porque para ello era necesario inclinar humildemente la cabeza, y yo no estaba en disposición de hacerlo. En ese tiempo mis sentimientos no eran los que ahora tengo. Desilusión. Al leer la Sagrada Escritura me llené de desilusión, porque ese libro no tenía la belleza literaria de los escritos de Cicerón. Mi orgullo no aceptaba que un libro importante pudiera ser escrito en estilo sencillo, y mi falta de visión espiritual no me permitía adivinar los tesoros que se encontraban escondidos en este sagrado libro. Es que la Sagrada Escritura está hecho para aquellos de quienes dijo Jesús: Te alabo, Padre, porque has revelado tus secretos a los que son pequeños y humildes. Mateo capítulo 11, versículo 25. Y yo no aceptaba ser pequeño ni era humilde, sino que estaba hinchado de orgullo y me creía más inteligente que los demás. Subtítulo: En garras de la secta maniquea. Y por orgullo vine a caer en una secta dirigida por unos hombres sumamente orgullosos, superficiales y charlatanes a más no poder. En su boca solamente había trampas diabólicas, y empleaban los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para engañar a los incautos. Sus labios pronunciaban estos nombres, pero su corazón estaba muy lejos de la verdad y de Dios. Engañadores. Aunque los que propagaban esta secta de maniqueos vivían repitiendo a toda hora: verdad, verdad, lo cierto es que ni en su corazón ni en sus labios existía la verdad, sino que todo lo que decían era mera falsedad. En ellos se cumplía lo que dice Salino 12: no hacen más que mentir a su prójimo. Y esto lo hacían no solo con sus palabras, sino con los voluminosos libros que recomendaban.
Yo seguía teniendo un inmenso deseo de la verdad, pero no sabía que la verdad no se hallaba sino en ti, Dios mío. Alimentos inútiles. Y con todas estas enseñanzas de los herejes, me sucedía a mí como a los que sueñan que están comiendo. Por más alimentos que sueñen que están recibiendo, en realidad no reciben ninguno. Me ofrecían estos engañadores unos alimentos espirituales que eran vanos e inútiles, y yo me sentía cada vez más agotado y débil. Ellos alimentaban mi mente con un montón de boberías, pero en realidad yo me quedaba en ayunas. Qué lejos estás tú, Dios mío, de las enseñanzas de estos engañadores, como el hijo pródigo. Y a mí me sucedía como aquel hijo del cual habla el Evangelio, que dejó a su padre y a sus fincas y comodidades, y tuvo que irse a cuidar cerdos, y ni siquiera le dejaban comer del aguamasa que le daban a esos animales inmundos. Lucas capítulo 15. Pobre de mí. ¿Por qué escalones fui descendiendo hasta lo más profundo de mi miseria? Caí en garras de aquella secta, como el imprudente que se deja aprisionar por los atractivos de una mujer corrupta y corrompida. Y se cumplía en mí lo que dijo Salomón en los Proverbios. Las aguas robadas parecen más sabrosas, y el pan hurtado parece más agradable al paladar. Proverbios 9. Yo estaba esclavizado entonces por mis sentidos. Las falsas enseñanzas de los maniqueos. Con doctrinas que no eran sino simplemente un engañar bobos, los maniqueos andaban diciendo que Dios tiene cuerpo. Yo ignoraba entonces lo que dice el libro sagrado, que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Y no sabía que cuando en el Génesis dice el Creador, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entendió esta semejanza sería en el espíritu y no en el cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Subtítulo: El sueño de Mónica. Pero mientras yo me hundía más y más en los errores de esta secta, tú, Dios mío, cumpliste lo que dice el Salmo. Me sacaste del abismo profundo. Y esto lo empezaste a hacer por medio de mi madre, tu fiel servidora, que lloraba por mi perdición espiritual mucho más de lo que las madres lloran la muerte de sus hijos. Y tú la escuchaste, Señor, y no despreciaste las copiosas lágrimas que acompañaban su oración, y le respondiste por medio de un sueño, después del cual ella volvió a admitirme en su casa y en su mesa, de donde me había expulsado al saber que yo andaba metido en una secta mentirosa. ¿Qué fue lo que ella vio? En sueños vio que ella se hallaba de pie sobre una tabla de madera. Un joven resplandeciente, alegre y risueño, se le acercaba y al verla tan llena de angustia y amargura le preguntó el porqué de sus tristezas y de sus lágrimas de cada día, con el fin de poder aconsejarla. Y ella le respondió que lloraba porque veía que yo andaba hacia la perdición. El joven le recomendó que se tranquilizara, porque sobre la tabla en que ella estaba, allí estaría yo también un día. Y de un momento a otro, mi madre me vio de pie junto a ella, sobre la misma tabla. La respuesta a mi respuesta.
Esta visión que tuvo mi madre fue como un cumplimiento de aquella que dice en el Salmo 10: Tú, Señor, ves las penas y los trabajos, escuchas las súplicas de los humildes, les prestas oído y les animas. Porque tú, Dios Todopoderoso, cuidas de cada uno de nosotros como si fuera el único objeto de tus cuidados, como si no tuvieras ninguno más a quien atender. Yo me atreví a responderle a mi madre que esa frase que había oído en sueños significaba que un día ella estaría en la secta en la cual yo estaba. Pero me respondió que la voz no le había dicho que ella iba a estar donde yo estaba, sino que en la tabla donde ella estaba, estaría yo también un día. Reconozco, Señor, que me impresionó hondamente esta respuesta de mi inteligente madre, y me impresionó más esa respuesta suya, en el mismo sueño en el que le habías anunciado tanta anticipación que un día vendrías a consolarla de sus inquietudes. Hundido en lo profundo. Transcurrieron todavía 9 años y yo seguía hundido en el barro del error y del engaño. Podía repetir las palabras del Salmo 69. Me estoy hundiendo en el barril profundo. Me llegaba el agua al cuello y no puedo colocar el pie en terreno firme. Me arrastra la corriente. Hacía débiles intentos por levantarme, pero las caídas eran cada vez más graves. Mi madre seguía siendo una viuda casta, prudente y santa. No dejaba de ofrecer sus lágrimas y sus oraciones por mi conversión, y te repetía lo que dice el Salmo 88. Señor, llegue hasta ti mi súplica. De día te pido auxilio y de noche clamo en tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Aunque todavía tú dejabas que yo me siguiera revolcando por un tiempo en aquella oscuridad e ignorancia religiosa que me envolvía. Subtítulo: La respuesta de un obispo. Mi madre le rogó a un obispo que hablara conmigo, que me enseñara de mi mala vida y me enseñara la verdad religiosa, lo cual hacía frecuentemente con las personas que le encomendaban a sus cuidados. Por toda respuesta, él le dijo que esto era inútil por ahora, pues yo estaba orgullosamente convencido de las enseñanzas de la secta de los maniqueos, la cual afirmaba que este mundo estaba dirigido por 2 poderes, el poder del bien, el de Dios bueno, y el poder del mal, el diablo. Además, a él le habían contado que yo había engañado a muchos enseñándoles las malas doctrinas de aquella secta, y le aconsejó: déjelo por ahora como está, limítese a pedir al Señor por él. Ya verá que a base de buenas lecturas se irá convenciendo de los errores y engaños de la secta y de lo impía que ella es. Una experiencia, y aquel obispo le contó a mi madre que él, cuando niño, por ser hijo de una mujer que pertenecía a la secta maniquea, había tenido que leer los libros de esos herejes y hasta los había copiado, que después, al leer libros que contenían la verdad, se había convencido de lo equivocado que estaban esos sectarios y había abandonado su secta. La respuesta admirable. Pero como mi madre seguía rogándole entre lágrimas que hablara conmigo, aquel obispo le dio una respuesta impresionante. Vaya en paz, buena mujer, porque es imposible que se pierda un hijo que le ha costado tantas lágrimas. Esta respuesta sonó en sus oídos como un anuncio celestial, según me contó muchas veces cuando charlaba conmigo.